En esta unidad hablaremos de prueba de independencia para variables categóricas. La prueba de chi cuadrado, cuando estamos utilizando cuadros de contingencia, podemos utilizarla para evaluar la independencia de dos variables categóricas. Prácticamente queremos determinar si una variable explica, afecta o determina otra variable. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, tenemos dos poblaciones, tomamos muestra de ellas y analizamos dos variables categóricas. Un análisis bastante sencillo. La forma de presentar los datos es a través de un cuadro de tabulación cruzada, donde vamos a tener las tabulaciones conjuntas, que es los puntos de intersección entre los niveles de la primera variable categórica y los niveles de la segunda variable categórica. La hipótesis nula es bastante directa y es que las dos variables categóricas son independientes. Para entender esto, vamos a hacer uso de un ejemplo tomado de Anderson. Y en el ejemplo, una cervecería hizo una encuesta para tratar de determinar la preferencia de los consumidores en cuanto a cervezas ligeras, regulares y oscuras. Para esto tomaron una muestra de 200 individuos y no únicamente les preguntaron cuál era su preferencia por el tipo de cerveza, sino que también recogieron información sociodemográfica de los consumidores, entre ello el género del consumidor. ¿Cuál es la hipótesis? Bastante sencillo. ¿Es independiente la preferencia por el tipo de cerveza del género del consumidor? Básicamente queremos ver si el hecho de que el consumidor pertenezca al género femenino o masculino afecta su preferencia por el tipo de cerveza. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, tiene bastantes implicaciones para mercadeo, porque definitivamente si identificamos que género afecta preferencia, podemos tener diferentes estrategias para llegar a los consumidores por el tipo de cerveza. Recuerden que siempre es importante que pongamos en escrito nuestras hipótesis para que después, bueno, es parte de la prueba, tener claro cuáles son nuestras hipótesis y además, cuando las visualizamos, es más fácil después interpretar los resultados de nuestras pruebas. Entonces, la hipótesis nula para la prueba de independencia es, específicamente para este ejemplo, preferencia por el tipo de cerveza es independiente del género del consumidor. Y nuestra hipótesis alterna es que la preferencia por el tipo de cerveza no es independiente del género. O también lo podemos decir, es dependiente del género. Al igual que como hacíamos cuando estábamos haciendo la prueba de proporciones para múltiples poblaciones, en este caso vamos a poner la variable que es explicativa o grupo en las columnas. Y la variable que fuera respuesta o dependiente la vamos a poner en las filas. Para los que tienen el libro de Anderson, el archivo se llama Beer Preference. Y así es como se ven nuestros datos una vez que han sido tabulados. Este cuadro ha sido tomado directamente de JASP. Para obtenerlo simplemente hay que irse a Contingency Tables, así como vimos en la prueba para múltiples proporciones. La forma de realizar el ejercicio es exactamente la misma. Lo que está cambiando es la conceptualización de la prueba que estamos utilizando. Entonces, veamos la tabulación cruzada. Ahí donde se encuentra el puntero, significa que 8 de los 200 individuos participantes son del género femenino y tienen preferencia por la cerveza oscura. 51 de los 200 participantes pertenecen al género masculino y su preferencia es por la cerveza ligera. Entonces es bastante fácil de interpretar. Veamos las frecuencias marginales. 33 de los 200 participantes prefieren la cerveza oscura, 90 la cerveza ligera y 77 la cerveza regular, independientemente el género de ese consumidor. Tenemos que participaron 68 mujeres y 132 hombres, para un total de 200 personas que fueron entrevistadas. Ahora, lo que hice aquí fue agregar las proporciones, justo así como vimos que se puede hacer en JASP, y lo que es de particular interés en este caso
Estas son las proporciones totales con respecto a los 200 individuos. Así que esos 33 que dijeron que su tipo de cerveza favorito es la cerveza oscura, representan el 16.5%. Los 90 que dijeron que su tipo de cerveza favorito es la cerveza ligera, representan el 45%. Y los 77 que dijeron que su tipo de cerveza favorito es la regular, representan el 38.5%. La participación fue de 34% hombres y 66% mujeres. Ahora, para hacer la prueba de independencia, seguimos el mismo procedimiento de prueba de chi cuadrado que habíamos hecho antes. Tenemos frecuencias observadas, que eso es lo que obtenemos directamente de nuestros datos. Y haciendo uso de estas proporciones, lo que vamos a obtener son proporciones tanto de una variable como de la otra. Lo que vamos a obtener son frecuencias esperadas, ¿ya? Y esas frecuencias son esperadas, es la cantidad de hombres y mujeres que deberían tener preferencia por cada uno de los tipos de cerveza bajo el supuesto de la hipótesis nula, ¿ya? Y nuestra hipótesis nula es que las variables son independientes. Entonces, esa proporción agregada o total debería de ser constante entre los dos grupos, entre hombres y mujeres. Para calcular la frecuencia esperada, es bastante sencillo. Total de la fila I, ¿okay? El total esperado es 33, multiplicado por el total de la columna J, ¿okay? 33 por 68, y dividido para el total de la muestra, entre 200. Y eso nos debería de dar, en el caso de las mujeres, una cantidad esperada de 11.22 para el lugar donde se intersectan ser mujer y tener una preferencia por cerveza oscura. ¿Cuánto observamos? 8. ¿Cuánto esperábamos? O esperamos un poquito más. Esperábamos 11.22 mujeres. Veamos el caso de la cerveza light para los hombres. ¿Cuánto se observó? Se observó que 51 de los 200 tienen preferencia por la cerveza light. Para obtener la frecuencia esperada de esa celda es total de la fila, 90, multiplicado por el total de la columna, 132 entre el tamaño total de la muestra, 200. 90 por 132 entre 200. Y eso nos da un valor esperado de 59.4. Entonces, es mayor en el caso de esa celda específicamente el valor esperado que el valor observado. La prueba de chi cuadrado ya la habíamos visto cuando aprendimos de múltiples proporciones. Es valor observado menos esperado elevado al cuadrado entre el valor esperado. Y se suman todos esos valores. Aquí está el cuadro. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense cómo están arreglados nuestros datos. Primero tenemos la variable dependiente, que es el tipo de cerveza. Después tenemos género, que es la variable independiente o explicativa. Y tenemos para ligera, masculino y femenino. Para regular, masculino y femenino, y así sucesivamente. Tenemos las frecuencias observadas de cada una de esas celdas, las frecuencias esperadas. El primer cálculo que hacemos es la diferencia, así que 51 menos 59.4 menos 8.4. 39 menos 30.6, 8.4. Y así sucesivamente para todas las diferencias. Si sumáramos eso, nos da 0. Así que lo que hacemos es elevar las diferencias al cuadrado. Así que 8.4 al cuadrado, 70.56. 5.18 elevado al cuadrado, 26.83. Y así todas las diferencias deben de ser elevadas al cuadrado. Después, este valor que obtuvimos lo vamos a dividir entre la frecuencia esperada. Así que 70.56 menos 59.4 nos va a dar
1.19. 70.56 entre 30.6 nos da 2.31. Y repetimos eso para cada una de las filas. Y al final lo vamos a sumar. Así que la suma, de toda esta columna nos da un valor de chi cuadrado de 6.45. Esta es la forma en la que lo haríamos a mano, ¿verdad? Pero, como nosotros ya sabemos utilizar JASP, aquí está el cuadro del resultado de la prueba de chi cuadrado que se obtuvo directamente de JASP. Nosotros obtuvimos un valor de 6.45, el valor exacto es 6.447. Tamaño de la muestra, 200. ¿Cuántos grados de libertad tiene la distribución? 2 grados de libertad. ¿Cómo definimos la cantidad de grados de libertad? Bueno, total de filas menos 1 multiplicado por el total de columnas menos 1. ¿Cuántas filas tenemos? 3 filas, porque son 3 tipos de cerveza. Así que 3 menos 1 nos da 2. Total de columnas son 2, porque son 2 géneros, menos 1, 1. 2 por 1, 2 grados de libertad. Para que esta prueba se mantenga, es necesario de que cada una de las frecuencias esperadas tenga por lo menos un valor de 5. Esa es una regla de dedo que es una buena guía para asegurarnos de que sí tiene validez la prueba. En este caso no es un problema para nosotros porque teníamos 200 individuos y ninguna de las celdas tuvo por lo menos 5, 8 creo que fue el menor valor. ¿Y cuál es el valor de probabilidad? Bueno, un valor de chi cuadrado de 6.447 en una distribución con 2 grados de libertad tiene una probabilidad de ser observado de 0.04. Otra forma de decirlo es, existe 0.04 de probabilidad de observar un valor de chi cuadrado de 6.447 o mayor. Entonces, la forma más sencilla de interpretar esto es, si hubiéramos definido un nivel de significancia alfa de 0.05, nos damos cuenta que tenemos un valor P menor que nuestro alfa de 0.05. Así que lo que vamos a hacer es rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Recuerden, esa es nuestra regla de rechazo. Si el valor P es menor o igual que el alfa, rechazamos la hipótesis nula. Observamos que el valor P es menor que el alfa. ¿Cuál es la hipótesis nula que estamos rechazando? Estamos rechazando la hipótesis nula de que las variables son independientes. Así que el tipo de cerveza que es preferido depende del género del consumidor. Y así es como se ve. Ahí tienen ustedes, en el primer grupo de columnas, la preferencia por la cerveza ligera. 37% de los consumidores que prefieren cerveza ligera son... 39% son hombres, 57% son mujeres. Tenemos 42% versus 31% que prefieren la masculino versus femenino, y en el caso de la oscura es 19 contra 18. Esos porcentajes corresponden a la preferencia por género. Así que 57 más 31 más 12 nos da el 100% de las mujeres. 39 más 42 más 19 nos da el 100% de los hombres. Así que si van a hacer campañas de mercadeo para cerveza ligera, ya saben que la mayor preferencia es de las mujeres. Cerveza regular y cerveza oscura, la mayor proporción de preferencia corresponde a los hombres. Y sí, género aparentemente afecta la preferencia del tipo de cerveza. Esta es un recordatorio simplemente para que no se nos olvide el procedimiento que tenemos que seguir para hacer una prueba de independencia. Esto es la aplicación del método científico en la toma de decisiones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar la hipótesis nula y alterna.
En este caso, hipótesis nula, las dos variables categóricas son independientes. Hipótesis alterna, esas variables son independientes. No son independientes o son dependientes. Segundo paso, obtener una muestra de la población para poder analizar nuestras hipótesis. Y hacemos un cuadro de frecuencias con eso, o tabulación cruzada. Tercero, asumamos que la hipótesis nula es verdadera y obtengamos las frecuencias esperadas. Cuarto paso, calculemos el chi cuadrado. Y finalmente, decidamos si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula según el resultado de chi cuadrado. Y aquí hay que agregar un paso extra que es tome una decisión gerencial con los resultados que acaba de obtener.